se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Doy gracias al Señor, hermanos amados, hermanas, por estar una vez más con todos ustedes. Agradecidos estamos al Señor por estar nuevamente en la radio La Predicadora, la 94.1, aquí en el partido de La Ferrere, en la provincia de Buenos Aires, o partido de La Matanza y ciudad de La Ferrere. Gracias le doy al Señor por permitirme una vez más estar con todos ustedes. Seguramente que estuvo el hermano Nicolás Blanco haciendo el programa. No. Bueno, el Señor le bendiga al pastor, a su familia. Gloria a nombre del Señor. Y bueno, ustedes saben que estuvimos, o estamos, voy a fijarme bien, bueno, terminamos el capítulo 16 del libro de Romanos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una oración antes de continuar. Padre, te doy gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Te doy gracias por permitirnos estar nuevamente en la radio La Predicadora para poder hablar de tu palabra. Señor, bendice a todas las personas que escuchan tu palabra, aquellos que inclinan el oído. Señor, ayúdales a entender, ayúdales a comprender. Señor, que tu Espíritu Santo opere, Señor, para que los ojos del entendimiento sean abiertos. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, en la última vez hablábamos sobre Febe, nuestra hermana Febe, ¿no? Y también sobre Priscila, sobre Aquilas, y también hablábamos sobre otras hermanas ahí, sobre María, Junia, en el versículo 7 del capítulo 16, son mujeres, ¿no? Y que estuvieron con el apóstol Pablo. Y bueno, son mujeres que lo ayudaron muchísimo al apóstol Pablo, como Trifina, Trifosa, ¿no? Fueron personas pérsidas, amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Fíjese. Y la madre también de Rufo, que lo ayudó mucho el apóstol Pablo. Y bueno, y había hermanos también, por supuesto. Pero me preguntaron esta semana pasada sobre esta prédica, y bueno, y hubieron algunos ánimos de alguna manera agitados, y bueno, sobre Febe, porque habíamos dicho de que no hay un ministerio para las pastoras en la Biblia, aunque habíamos dejado claro que una mujer puede pastorear en ciertas circunstancias, pero que la Biblia no respaldaba el ministerio de la pastora. Y bueno, me hicieron muchas preguntas sobre eso, y yo creo que es un tema
que no es muy importante, ¿no? Si bien es importante cuando se sale digamos, del orden, cuando se sale de la regla o de la plomada o del eje, entonces eso de alguna manera se vuelve importante, pero en sí mismo el tema no es importante. La mujer no puede ser pastora y punto. No puede tener el ministerio pastoral y punto, ya está listo con eso. Pero aunque puede pastorear en ciertas circunstancias, no por ser la esposa del pastor va a ser pastora. Eso no es bíblico, a ningún lado lo dice, ¿no? Bueno, el tema principal es Cristo, es el Señor Jesucristo. Y el libro de Romanos trata de eso, ¿no? Trata de hablar de la posición que nosotros como hijos de Dios tenemos. Al principio hemos presentado el libro de Romanos como un eje, ¿no? Es como un cubo, digámoslo así. Y está Romanos, que es el eje, que es lo que le permite a la rueda girar. Sin el eje usted puede tener los rayos, puede tener la circunferencia, puede tener la cámara, la cubierta, pero sin el eje no le va a servir de mucho la rueda. Por eso, lo importante, teniendo todo, lo importante es el eje. Y eso, el eje del libro de Romanos, es la redención. El eje es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Qué posición nos dio Él a nosotros, la iglesia? Este libro de Romanos no se puede enseñar en la iglesia si primeramente no se enseña el apostolado, ¿no? Porque nosotros vemos en las Escrituras que el Señor Jesús está hablando del Salvador, del Mesías. El Señor Jesús, Él fue ministro de la circuncisión y el apóstol Pablo fue ministro de la incircuncisión. Es decir que Jesús fue enviado por Dios, el Padre, para ser ministro, para ministrar a los judíos. Y el mismo Señor Jesucristo se encontró con el apóstol Pablo yendo camino a Damasco para hacerlo apóstol de la incircuncisión, es decir, de los gentiles. Ahora, Pablo fue enviado como apóstol a los gentiles y Jesús fue enviado como apóstol a los judíos para cumplir las promesas que estaban hechas en el Antiguo Testamento referente a que iba a venir un Mesías, iba a venir un Salvador, un Redentor, ¿no? Y bueno, y los judíos no lo aceptaron a este apóstol, porque apóstol y maestro, porque no había otro apóstol y otro maestro para Israel que no sea Jesucristo, Jesús. Y a nosotros, Dios, el mismo Jesús, porque no hay dos Jesús, está Jesús y está Jesucristo, pero es la misma persona, ¿no? Y para los gentiles no había apóstol. Entonces Jesús, crucificado, muerto, sepultado, resucitado y glorificado, Él nos envió a nosotros un apóstol, que ese fue el apóstol Pablo, con un evangelio que es llamado el evangelio de la gracia. No es el evangelio del reino, sino el evangelio de la gracia. Así lo llamó el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol de la iglesia lo llamó el evangelio de la gracia. Y ahí está todo el consejo de Dios para la iglesia, en la 14 epístola del apóstol Pablo. Y comienza con el libro de Romanos, pero antes de leer el libro de Romanos, usted tiene que aceptar a Pablo como el enviado de Dios para la iglesia gentil, para nosotros los gentiles, tiene que aceptarlo como apóstol, predicador y maestro.
y que por medio de su evangelio todos seremos juzgados, ¿no? Por medio del evangelio que el Señor Jesucristo le reveló a él, como dice ahí en el capítulo 2 de Romanos, versículo 16. Si usted tiene una Biblia, puede leer conmigo, hermano. Dice así: en el día en que juzgará el Señor lo encubierto de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Vio? Entonces, fíjense, hermanos amados, lo importante, ¿no? Lo importante es conocer a Jesucristo a través del apostolado, a través del maestro que Dios nos designó. Dios nos designó a ninguno de los apóstoles que caminó con él, como a Pedro, Juan, o a otro apóstol, Mateo, no lo designó a ninguno de ellos para que sea apóstol y maestro de los gentiles. Él designó al apóstol Pablo. Espere que estoy buscando un pasaje. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ahí en Lucas 22:14, cuando él se sentó a la mesa con él, los 12, y el Señor le dice a ellos que ellos se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero nosotros no teníamos apóstol, no teníamos maestros. Jesús no pudo enseñar lo que Pablo enseñó. No es que Jesús lo ignoraba, él era Dios, él sabía, pero el rol de él era traer el mensaje que habían hablado los profetas, ¿no? Usted puede leer ahí en Isaías 63, en Isaías 53, ahí hay promesas para Israel sobre el Mesías. Y bueno, y en otras partes del Antiguo Testamento se hablaba que Dios iba a mandar a Jesús para poder bendecir al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel lo rechazó, y entonces Dios vino con nosotros los gentiles ahora. Y Él estableció un apostolado, un maestro y un mensaje, y a través del mensaje del apóstol, nosotros la iglesia nos preparamos para el encuentro con el Señor en las nubes. Todo eso está escrito en el libro de Romanos y en las 14 epístolas del apóstol Pablo. Entonces, decimos que el libro de Romanos que hemos leído, no sé cuánto tiempo nos llevó, el libro de Romanos es el eje es el cubo de la rueda. Y ahí está Efesios, o podríamos decirlo después de Romanos, podríamos Corintios, primera, segunda de Corintios, después está el libro de Gálatas, después está el libro de Filipenses, después está el libro de Colosenses, Tesalonicenses, primera y segunda, después está Timoteo, ¿no? Después está Filemón, y bueno, y todos los libros, todas las cartas que el apóstol Pablo escribió para la iglesia, para los gentiles. Nosotros tenemos que entender, la iglesia tenemos que entender que para ser instruido, para conocer todo el consejo de Dios, tenemos que aceptar el apóstol. Israel no aceptó el apóstol que Dios le envió. ¿Quién era el apóstol enviado para Israel? Era nuestro Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial,
considera al apóstol, ¿vio? Pontífice de nuestra profesión a Cristo Jesús. Él era apóstol, el Señor Jesucristo era apóstol, era enviado, que eso es lo que significa apóstol. ¿Quién lo envió? Dios lo envió a Israel, ¿no? Y bueno, y ellos lo despreciaron, ¿no? Y vino consecuencias terribles al pueblo de Israel a través de toda la historia, ¿no? Yo sé el sufrimiento que tuvo el pueblo de Israel por haber rechazado a Jesucristo como el Mesías, ¿no? No conozco toda la historia, pero lo poco que conozco, sé que sufrieron muchísimo. Y si nosotros, la iglesia, rechazamos al apóstol, al predicador y maestro que Dios nos envió, ¿qué cree usted? ¿Cómo nos va a ir a nosotros? ¿Usted cree que no va a haber consecuencia al rechazar al apóstol, maestro y predicador? Eso va a haber consecuencias terribles para la iglesia. No solamente en este tiempo, sino en el porvenir. Por eso, hermanos amados, tenemos que paraos en los caminos y preguntar por la senda antigua, dice, ¿no? El Señor. A veces tenemos que ir al Antiguo Testamento para poder sacudir el corazón de los hijos de Dios, ¿no? Dice, por causa de conocimiento mi pueblo perece. Y hoy la iglesia está en la condición que está porque no acepta al apóstol, no acepta al maestro, no acepta al predicador, el mensaje. Así está la iglesia. Y bueno, y lo más fácil es ir al Antiguo Testamento para establecer la iglesia, ¿no? Porque ahí el hombre tiene que hacer muchas cosas. Y el hombre no le parece increíble que por la sencilla fe y solo por fe uno pueda ser salvo, pueda tener vida eterna, pueda entrar al cielo por la fe. Pero eso dice el apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Ya hemos leído el libro de Romanos. La radio La Predicadora ha oído el libro de Romanos que hemos predicado, que hemos compartido, y está en cada uno de los oyentes recibir o rechazar. Está en cada uno de ustedes. Esto no es por fuerza, esto es por persuasión, como le dice Pablo a Timoteo, ¿no? Entonces la persuasión es algo que uno recibe o tiene después de haber comprobado. Estoy persuadido, me han persuadido, me han demostrado, me han hecho entender sin ninguna duda. Eso es la persuasión, ¿no? Y entonces cuando uno está persuadido, entonces es muy difícil que esa persona pueda ser movida de su manera de pensar o de sentir o de hacer. Está persuadido esa persona. Y bueno, el libro de Romanos no puede ser revelado a ninguna persona si primeramente no es revelado el apostolado, el apóstol Pablo. Fíjese que el único perito, arquitecto para la edificación de la iglesia es el apóstol Pablo. Perito arquitecto, como dice ahí en 1 Corintios capítulo 3. No hay otro apóstol, ¿no?, que fuera puesto como perito arquitecto para la iglesia gentil. No hay otro apóstol. Solamente el apóstol Pablo. Este hombre que perseguía a la iglesia, que torturaba a los cristianos, que consintió con la muerte de Esteban,
Dios lo eligió a este hombre para que sea apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Fíjese usted cómo hace Dios. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de usted y de mí? Aceptar lo que Dios nos da, lo que Dios nos dio. Y eso nos dio a través de Jesucristo, a través de Jesús, porque si Jesús no hubiera muerto en la cruz del Calvario y no hubiera Él dado su vida en rescate por la nuestra, ciertamente no necesitaríamos un apóstol como el apóstol Pablo, ¿no? Necesitaríamos un Salvador, pero el Salvador ya lo tenemos nosotros, y ese Salvador es Jesús, aquel que vino por medio del vientre de María y fue a la cruz y murió por todos aquellos que creen. La iglesia tiene que pararse, los predicadores, los pastores, tienen que pararse y considerar lo que están haciendo, porque déjeme decirle, el apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, dice que yo soy libre de la sangre de todos ustedes, porque no he rehuido de aconsejaros con todo el consejo de Dios. Ahora, ¿cuál es el consejo de Dios? El consejo de Dios para Israel es una cosa, el consejo de Dios para Noé fue una cosa, el consejo de Dios para Adán fue una cosa, el consejo de Dios para los sacerdotes fue una cosa, pero ahora Dios nos aconseja a nosotros, los gentiles. ¿Y cómo nosotros podemos saber cuál es el consejo que Dios nos da? Y Dios nos hace saber su consejo a través del apostolado que Dios le dio a los gentiles. Todo el consejo de Dios para la edificación de la iglesia. Primeramente Pablo dice, yo puse el fundamento, casi que no tenemos que poner el fundamento, sino que nosotros sabemos cuál es el fundamento, porque el apóstol de la iglesia, el predicador y maestro, nos hace ver que él es el arquitecto que puso el fundamento. Otro predica sobre ese, edifica sobre ese fundamento, y ese otro que predica sobre ese fundamento son aquellos hombres que Dios levanta, es decir, los 5 ministerios de la iglesia, pero cada uno cuide cómo se edifica, dice. Entonces, hermanos amados, iglesia del Señor, ¿no? El evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo resucitado, dado a Pablo, tiene la capacidad para transformar la vida de todos los creyentes. Es decir, para poder manifestar, ¿no? Para poder manifestar que son una nueva creación, para poder manifestar la vida de Dios que ha sido puesta cuando hemos creído en nuestro espíritu, porque la vida de Dios fue puesta en nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. Voy a bajar el volumen del teléfono, porque cuando me suena, ahí está, ya está, hermano. Entonces, fíjese, hermano, iglesia amada, la radio también tiene una responsabilidad. La radio tiene la responsabilidad delante de Dios de que todo el consejo de Dios se dé a publicar. No, la radio es una bendición cuando la radio predica el evangelio correcto. Cuando la radio predica el consejo que Dios nos da a través del apóstol, predicador y maestro. La radio tiene que ser un instrumento de edificación para todas las iglesias, por medio de todos los hermanos que la componen. Pero cuando no se predica el evangelio correcto, entonces, y eso hay que tener mucha delicadeza, hay que tener mucho cuidado, cuando no se predica el evangelio correcto, entonces, y nosotros lo toleramos,
entonces de alguna manera nosotros también vamos a sufrir pérdida en el día que estemos delante del tribunal de Cristo. Si Dios nos dio a nosotros el púlpito para predicar, no es para que se predique otro evangelio que no sea el evangelio de la gracia de Dios. Como dice ahí en Hechos, capítulo 20, en el versículo 32, ahora hermanos os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, al evangelio de su gracia, el cual es poderoso para sobreedificaros y daros la herencia con todos los santificados. ¿Se da cuenta? Pero para hacer eso, Pablo decía, la plata o el oro o el vestido de nadie he codiciado. ¿Se da cuenta? No podemos predicar la gracia pensando en la plata, pensando en el oro, en las riquezas. Tenemos que predicar el evangelio de la gracia pensando en que la verdad sea conocida, en exaltar la persona del Hijo de Dios, de Jesucristo. Por lo tanto, nosotros como pastores, cuando vamos a nuestros púlpitos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a predicar, con lo que vamos a enseñar. Porque Pablo decía, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Vio? Y que de vosotros mismos se levantarán hombres, ¿no?, que hablen cosas perversas para llevar a los discípulos detrás de sí. Fíjese, hermano amado, la radio es responsable delante de Dios. No, la radio tiene que transmitir la verdad, el evangelio verdadero, el evangelio que Dios le reveló al apóstol, el evangelio que Dios le reveló al enviado, ¿no?, para la iglesia gentil, el evangelio que Dios le dio al maestro, ¿no?, y al predicador que fue el apóstol Pablo. Si se predica otro evangelio, ciertamente que vamos a ir en contra del consejo de Dios. Fíjese lo que dice aquí en Gálatas, en el capítulo 1 de Gálatas. Si usted tiene una Biblia, puede acompañarme en el versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado, gloria al nombre del Señor. No, traspasado significa traspasado de la gracia a la ley, a las obras, de la fe a las obras, que os hayáis traspasado de la fe a las obras, porque hoy se enseña que somos salvos por obras y no por fe. Muchos enseñan así, que hay que hacer esto, que hay que hacer los otros, que hay que cumplir los mandamientos, que hay que hacer esto. Eso no nos lleva a la salvación. Eso nos lleva a nosotros a alejarnos de la salvación. Y dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado del que os llamó a la gracia, acá está hablando al evangelio de la gracia, a otro evangelio. Quiere decir que algunos querían exponer otro evangelio que no fuera el evangelio de la gracia. No es que hay otro, dice el apóstol Pablo, no hay otro evangelio para exponer delante de Dios, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir, echar a perder el evangelio de Cristo. Y nosotros sabemos que esos son los falsos pastores, ¿no?, que se pusieron a sí mismos y que no tienen ningún tipo de conocimiento y de revelación con respecto al apóstol, al enviado y al mensaje que el Señor le reveló al apóstol Pablo. No tienen ni idea y sin embargo están ahí como pastores, ¿no? Nadie puede ser pastor en esta dispensación si no conoce el evangelio de la gracia. Por lo menos si no sabe que una persona es salva por la fe y no por las obras. Entonces,
Todos somos responsables. Yo soy responsable en donde yo estoy, cuando voy y predico desde el púlpito de mi congregación, yo soy responsable delante de Dios, ¿no? Y yo voy a dar cuenta delante de Dios, porque dice ahí en el libro de Hebreos, en el capítulo 13 de Hebreos, dice en el versículo 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como aquellos que han de dar cuenta, dice, para que lo hagan con alegría y no con dolor, porque esto no es útil. ¿Por qué van a hacerlo con dolor? Por la pérdida que van a sufrir. Los pastores que no enseñen correctamente la palabra de Dios van a sufrir la pérdida de su herencia. Van a perder muchos beneficios en lo porvenir. Por eso nosotros tenemos que comprometernos con la verdad. Con la verdad. La verdad es Cristo mismo. Él es la verdad. Nosotros no tenemos que comprometernos con ninguna organización religiosa, con ninguna denominación de hombres. Tenemos que comprometernos con Cristo, ¿no? Y tenemos que enseñar conforme a lo que Cristo le reveló al apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es nuestro apóstol, nuestro enviado y nuestro maestro, y a él se le dio a dar a conocer la verdad con relación a Cristo. Esto es serio, hermanos. Esto es serio. La radio no es un negocio. No, la radio es un medio de comunicación que Dios nos ha facilitado a la iglesia para predicar la verdad. Es un instrumento que Dios quiere usar, así como antiguamente Dios nos había dado a nosotros los megáfonos. ¿Vio? Nosotros agarrábamos los megáfonos y hacíamos campañas con unos parlantes de chapa, ya hace muchos años, donde no teníamos la tecnología todavía, y poníamos arriba de un poste unos cuantos parlantes para que los vecinos escucharan la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, y la gente venía corriendo a la iglesia para aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Se predicaba la verdad, por lo menos la verdad que conocían los pastores de aquel tiempo. ¿Vio? Hoy Dios nos da a nosotros mayor luz, mayor entendimiento, ¿no? Y por causa de que el tiempo está corto, por causa de la venida del Señor. Y ahora, a través del Evangelio del apóstol Pablo, el enviado de Dios para la iglesia gentil, ahora Dios está detrás de la preparación de la esposa, ¿no? Dios está dando a conocer la fe como nunca antes, no para que cada uno haga lo que quiera, sino para poder prepararse para el supremo llamamiento de la esposa. Hay hermanos que entienden, que escuchan y ellos entienden. Entonces, fíjese, hermano, los pastores darán cuenta para que lo hagan con alegría y no gimiendo, no con dolor, porque esto no es útil. Ahora, fíjese, hermanos amados, estar en un programa de radio como el que estoy yo ahora en esta mañana es un privilegio, pero la radio no es un medio de entretenimiento, sino que la radio es un instrumento que Dios nos ha dado para predicar la verdad, para predicar a Jesucristo resucitado, crucificado, primeramente crucificado, sepultado, resucitado y glorificado. La radio, uno no es dueño de la radio, Dios es dueño de la radio, Él es el dueño. Y nosotros tenemos que siempre estar atentos a lo que Él nos está pidiendo a nosotros. ¿Qué nos pide Dios a nosotros? Dios nos pide a nosotros que prediquemos la verdad, que presentemos las cosas como Él las estableció,
¿Qué estableció Dios? Dios estableció al apóstol Pablo como el mensajero, como el apóstol, predicador y maestro de la iglesia. Eso lo estableció Dios. Y nosotros tenemos que respetar eso. Si es que verdaderamente entendemos que algún día vamos a compadecer delante del tribunal de Cristo para recibir nuestra justa recompensa. Por eso el libro de Romanos ha sido colocado por el Espíritu Santo como el primer libro que el apóstol Pablo predicó. Aunque no fue el primer libro que él predicó según los hermanos que entienden más que yo. Pero el Espíritu Santo lo puso aquí en la Biblia como la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Rechazar el apostolado del apóstol Pablo es rechazar todo el consejo de Dios. Es desentenderse completamente de Dios. Por eso la iglesia hoy se ha desentendido de Dios. La iglesia no tiene oído para escuchar a Dios. Es así, no tiene oído. La iglesia hace lo que quieren. Habla lo que mejor les parece, lo que la gente quiere oír. La vida transformada de los hermanos no es una realidad. No, hay tantos hipócritas en las iglesias, hay tantos falsos hermanos en las iglesias, no hay sinceridad verdadera, todo es hipocresía y falsedad, y eso es porque no se enseña el evangelio correcto. Hay malos testimonios, hermanos que se separan de sus esposas y se juntan con otra mujer, pastores que abusan de las jóvenes, ¿no? Y tienen hijos con esas mujeres. Horrores. Un evangelio que se predica, un evangelio que no es el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Una iglesia que no exalta a Dios. Y estamos cometiendo el mismo error que se cometió Israel. Porque fíjese lo que el apóstol Pablo nos habla de Israel en el libro de Romanos, en el capítulo 3 de Romanos, ¿no? Donde él nos habla a nosotros, pero no, el capítulo 2, disculpen, ¿no? Porque él hablando de los religiosos de su tiempo, de los judíos religiosos que rechazaban a Cristo, porque ellos todavía no se habían desprendido de Moisés ni de la ley de Moisés, entonces ellos manifestaban un carácter falso, una hipocresía. Y entonces dice Pablo, mas sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que hacen tales cosas, dice. ¿Piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y hacen las mismas, que tú escaparás al juicio de Dios? ¿O menosprecia la riqueza de su benignidad y paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios, el cual apagará a cada uno conforme a sus obras, ¿no? Y así dice, sigue diciendo el apóstol Pablo. Usted puede seguir leyendo los versículos que faltan, hermano. La iglesia no puede cometer los mismos errores que cometió Israel, aunque los comete, no debería cometerlo, porque dice que las cosas que se escribieron de Israel son como se escribieron para nuestro ejemplo, para que nosotros no cometamos los errores que ellos cometieron. Fíjese, hermanos amados, fíjese, gloria al nombre del Señor. Gracias le doy al Señor. Quise hacer este programa, estoy orando para ver con qué libro continuamos, hermanos. ¿Cuál va a ser el otro libro que voy a traer? Yo creo que voy a seguir con el libro de Gálatas. El libro de Gálatas es un precioso libro para la iglesia y quisiera compartirlo con la iglesia, ese libro, ¿no? Tal vez comencemos con ese libro desde el día lunes de la semana que viene, todo el libro de Gálatas. Yo no soy un predicador,
No, hay predicadores maravillosos, creo en los predicadores que hablan la verdad, pero Dios a mí me dio el enseñar la palabra. No, yo enseño la palabra capítulo por capítulo, versículo por versículo. Creo que ya enseñé el Nuevo Testamento ya más de 3 veces que lo enseño, todo el Nuevo Testamento, desde el libro de Romanos o del libro de los Hechos hasta el libro de Apocalipsis, y también varios libros del Antiguo Testamento ya he enseñado. Me gusta la enseñanza, me encanta la enseñanza, ¿sabe por qué? Porque una vez yo fui ignorante, siendo cristiano. Era ignorante, no sabía cómo vivir una vida espiritual, no sabía cómo orar, no sabía cómo debía conducirme frente a la sociedad, no sabía cómo vencer las tentaciones, no sabía cómo vencer las trampas del diablo, no sabía cómo agradar a Dios. Siempre era como el pato, cada paso una macana me mandaba. Y un día el Señor puso en mi corazón leer las Escrituras, y desde el momento que yo leí las Escrituras, hermano, se cumplió aquel versículo que dice Judas, que dice que en el libro de Judas hay un versículo que dice que Él nunca nos va a dejar caer. A ver si lo encuentro, porque tantos años hace que no lo leo. A ese versículo fue de gran ayuda a mi vida. En el versículo dice que Él nos va a sostener sin caída, ¿no? Nos va a sostener sin caída. Gloria al nombre del Señor. No sé si lo voy a encontrar, porque poderoso es el Señor para mantenerme sin caída, dice así la palabra de Dios. Y entonces empecé a estudiar la palabra, empecé a leer la palabra, oré al Señor con lágrimas en mis ojos mucho tiempo, porque estaba cansado de las derrotas. En vez de traerle gloria al Señor, le traía vergüenza. No, mi vida era una vida vergonzosa, siendo que iba a la iglesia todos los días, de lunes a lunes. Hacía cosas de un joven, no era joven en aquellos años, y era soltero, y bueno, y tantas cosas que sufren los jóvenes, y yo era un desastre, hermano. Yo predicaba a otros los que tenían que hacer, pero yo no lo vivía. No, yo era un hipócrita. No, era un falso hermano, por así decirlo, pero mi corazón amaba a Jesús. Yo amaba a Jesús, y mientras que horneaba pan en el horno de mi cocina en mi casa, no, yo me ponía a leer la Biblia, aunque se me quemaban todos los panes, porque yo soy vendedor ambulante ya más de 50 años, y vendía pan quemado en la calle, y a causa de que me entretenía leyendo las Escrituras y no sabía por dónde empezar, leía todo mezclado, me leía Salmo, leía Proverbio, leía todo allá en el Antiguo Testamento, Génesis, ¿no? Y un día el Señor tuvo misericordia y me llevó a la casa de un hermano, el hermano Emilio Velastiquí, un hermano paraguayo, y entonces fui a la casa del hermano, y con la Biblia, con la ley, y le dije, hermano, si usted no se arrepiente, usted se va a ir al infierno, porque usted anda enseñando cosas que no tienen que ser. Y entonces me habló con mucho amor, con mucha paciencia el hermano, y me dijo, Ramón, si yo te muestro a vos por la Biblia lo que yo hablo, vos me vas a creer. Mire, si usted me lo muestra por la Biblia, yo no voy a discutir con Dios. Y entonces me mostró que la salvación era por fe, y mi corazón se gozó grandemente, me alegró mi corazón, mi espíritu rebosaba de gozo y de alegría, y yo quería conocer más y quería profundizar más, y bueno, y el Señor me puso a hermanos sinceros, hermanos verdaderos en mi camino, y ellos me instruyeron en el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso yo enseño la palabra, no soy predicador. No, yo enseño capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque así me enseñó el Señor. Y no soy mejor con nadie, soy el más débil de todos los hermanos, más necesitado que todo de mi Señor, del Espíritu Santo, pero creo yo que tenemos que honrar a Dios. Y los hermanos no pueden honrar a Dios sin la verdad. Tenemos que vivir la verdad, conocer la verdad primero y tenemos que vivir la verdad. Y la verdad se enseña en los púlpitos de nuestras congregaciones, pero hay púlpitos donde no se enseña la verdad, se enseña el error, se pone al hombre en el lugar alto, ¿no? El yo es más grande que Cristo, ¿no? Y la Biblia nos enseña en el Evangelio del apóstol Pablo, ¿no? Más no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos, tenemos un canal de YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Le pedimos que se suscriba a nuestro canal para poder ver todas las predicaciones, todas las enseñanzas que estamos dando. Todos los libros que usted quiera consultar están ahí en ese canal. Suscríbase a nuestro canal en YouTube, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Coméntenos a coméntenos a nosotros desde dónde nos están mandando la solicitud de amistad, o cuando haga algún comentario, háganos saber de dónde usted nos está enviando el mensaje para poder de alguna manera orar al Señor. Comparta estas palabras con sus suscriptores o sus amigos para que el Evangelio corra, para que la palabra de Dios corra. Les mando un abrazo, hermanos amados. El Señor les bendiga grandemente y vamos a estar reunidos el día lunes comenzando con el libro de Gálatas. Si usted quiere aprender lo que dice el libro de Gálatas, le invito gratuitamente, sin ningún costo, nada, para que lo podamos ver juntos. Padre amado, te pido en el nombre de Jesús que tú bendiga a todos los radioescuchas, que bendiga, Señor, la vida de cada hermana y de hermano. Señor, confirma esta tu palabra por medio de señales, prodigios y diversas maravillas. Señor, mira a los hermanos que están enfermos, obra sanidad en sus vidas, aquellos que han creído tu palabra. Señor, mira a aquellos hermanos, Señor, que tienen problemas familiares. Señor, que ellos aprendan a resolverlo por medio del conocimiento de la verdad. Mira, Señor, a aquellos hermanos que están endeudados. Señor, llévalos por la palabra para que ellos salgan de la deuda en la cual están. Bendice a tu iglesia, bendice a los hermanos, a las hermanas. Bendice, Señor, a aquellos hermanos que están quedados, que puedan volver a tu camino, Señor, a tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo que envié a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen, que es la del amor, que no se confunda entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces, entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse el más grande que el otro. Si en el universo el grande soy yo, yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que ame
que sane la herida de esta humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento